Señor Juan Gómez Martínez, le está hablando un habitante de la ciudad de Medellín, le está hablando un antioqueño por gracia de Dios y le está hablando un colombiano con amor y dolor de patria. Le está hablando un colombiano convencido de que Colombia está dentro de las circunstancias facilitadoras para pasar de ser una patria boba a convertirse en una sociedad inteligente. Le está hablando un colombiano convencido de que las cosas son por lo que pensamos y hacemos con ellas, es decir, las cosas no nos hacen, somos nosotros los que hacemos las cosas. El principal problema que tenemos los colombianos es precisamente este: creer que las cosas nos hacen cuando somos nosotros los que hacemos las cosas. La computadora humana no hizo al hombre, somos nosotros los hombres los que creamos e inventamos la computadora. La culpa no fue de la bomba atómica, la culpa es de los hombres y mujeres que inventamos la bomba atómica. Colombia es por lo que es por los colombianos. Colombia no es lo que es por la guerra civil de 52 años. Colombia es lo que es porque los colombianos nos hemos dedicado en más de medio siglo a matarnos unos con otros. Como se diría en latín, homo homini lupus, el hombre para el hombre en Colombia es un lobo. Le hablo a un colombiano convencido de que la paz no es algo que se da. En este momento que estamos hablando de paz en Colombia, yo le digo a usted y a millones de colombianos que en este momento pueden estar viendo este video, ¿qué entendemos por paz? Si en este momento nosotros mandáramos a hacer una encuesta a nivel nacional para preguntarle al grueso de la población colombiana, ¿qué entiende el colombiano por paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué pensamos en Colombia sobre la paz? Yo estaría muy seguro en afirmar que esa encuesta nos indicaría que el grueso de la población colombiana está convencido y convencidas de que la paz es la firma de un documento, cuando eso no es paz. La paz no es firmar un documento, la paz es algo que se construye y que se construye colectivamente, porque una sola persona no puede crear realidad, la realidad siempre se construye entre dos o más. Es decir, no es la paz la que va a dar la tranquilidad al pueblo colombiano, somos nosotros colectivamente los que vamos a crear y construir esa paz. Le hablo al colombiano convencido de que la paz no es algo que se da, la paz es algo que se construye, y que se construye con personas que estén en paz, no con personas que estén en guerra. Repito, una persona que esté en guerra difícilmente podrá ayudar a construir paz. La paz se construye con personas que estén en paz, no que estén en guerra. Digo esto, señor Juan Gómez Martínez, a propósito de su artículo de prensa el pasado jueves 6 de octubre en el diario El Colombiano, del cual usted y su familia son propietarios. En este artículo de prensa del Colombiano del 6 de octubre, usted habla que después del plebiscito son millones los colombianos los que quedamos perdidos, tendidos en la lona. Dice usted en su artículo que perdió el presidente Santos, que perdieron los partidos, que perdieron las encuestadoras, que perdió el periodismo, que perdió la ideología de género, que perdió el espectáculo que se montó en la ciudad de Cartagena. Le quiero preguntar a usted, señor Juan Gómez Martínez, si es posible en una sociedad que está buscando la reconciliación entre sus ciudadanos, hablar de ganadores y hablar de perdedores. En una sociedad inteligente que esté buscando la reconciliación de su pueblo, no se puede hablar de ganadores ni de perdedores. En una sociedad inteligente que esté en busca de un acuerdo de paz, se tiene que hablar de una puesta de acuerdo, más no de ganadores ni de perdedores. Ahora, señor Juan Gómez Martínez, si fuéramos a poner las cosas en los términos que usted plantea en su artículo de prensa, de ganadores y perdedores, en una sociedad inteligente, las personas que perdemos un debate somos las personas que más aprendemos y terminamos ganando, porque lo válido en una sociedad inteligente es que todos podamos aprender de todos. Y entonces quien termina perdiendo en un debate es quien más termina aprendiendo y más termina ganando, porque la otra parte, es decir, ustedes los del no, nos han demostrado a nosotros algo fundamental que al grueso de la población colombiana le hacía falta confirmar. A partir del domingo, millones de colombianos comenzamos a aprender de que esto es mucho más profundo de lo que nos imaginábamos, porque es algo entre nosotros mismos. A partir del domingo comenzamos a aprender de que millones de colombianos necesitan reconciliarse con millones de colombianos.
A partir del domingo comenzamos a aprender de que para que la paz sea posible es necesario comenzar a sentirnos más tranquilos, y que para que muchos colombianos comencemos a sentirnos más tranquilos se hace necesario tomar la decisión de cortar esa cadena de odios y de renunciar a esa cadena interminable de venganzas de colombianos contra colombianos. A partir del domingo comenzamos a aprender de que todos los colombianos estamos estrictamente resolviendo un problema que nos es común a todos. A partir del domingo comenzamos a aprender de que esa Colombia rural, esa Colombia que ha puesto la mayoría de las víctimas, esa Colombia por la cual comenzó el conflicto hace 52 años, esa Colombia rural que ha vivido en carne propia las consecuencias de esta confrontación armada, esa Colombia rural reclama ser incluida y tomada en cuenta por la Colombia urbana. Esa Colombia rural que hoy nos grita a los restos de los colombianos: paren esa guerra, párenla ya, párenla de todos lados, es la que necesita ser incluida dentro de las decisiones y dentro de las metas de esta Colombia urbana. A partir del domingo estamos aprendiendo de que esto es algo que creamos colectivamente entre todos, y que en un proceso de reconciliación no puede haber ganadores, no puede haber perdedores. Lo que sí tiene que haber es una puesta de acuerdo. Le pregunto, señor Juan Gómez Martínez, usted que ha sido concejal de la ciudad de Medellín, usted que ha sido 2 veces alcalde de esta ciudad, más aún, usted que fue el primer alcalde elegido por voto popular de esta ciudad, usted que ha sido gobernador de Antioquia, usted que ha sido senador de la República, usted que ha sido embajador ante las Naciones Unidas, usted que ha sido embajador ante la Santa Sede, le pregunto, señor Juan Gómez Martínez, si usted no es autoconsciente de que tanto la paz como la guerra pasan por Antioquia. Si yo le preguntara a usted y a los colombianos que en este momento están viendo este video, ¿de dónde es Pablo Escobar? De esta región. ¿De dónde son miles de paramilitares del norte de Colombia? De esta región. ¿De dónde es Don Berna? De esta región. ¿De dónde es el señor Álvaro Uribe Vélez? De esta región. ¿De dónde es el señor Timochenko? De esta región. ¿Alcanzamos a ser entonces conscientes de que tanto la paz como la guerra pasan por Antioquia? Fue Medellín y fue Antioquia precisamente la ciudad y la región que determinamos el voto en el plebiscito el domingo pasado. Fue Antioquia y fue Medellín quien mayoritariamente votaron no, y fuimos nosotros los paisas los determinantes en el plebiscito del pasado domingo. Es necesario ser autoconscientes de que tanto la paz como la guerra pasan por Antioquia. A pesar que de los 25 municipios de Colombia en donde los estudiantes repiten más el año, de esos 25 municipios, 22 son antioqueños, no podemos partir de la base de que la sociedad antioqueña es una sociedad tonta, estúpida o de gente bruta. Si vamos a entender la inteligencia como la capacidad de resolver problemas de cualquier naturaleza y de cualquier índole, le pregunto a usted y a los colombianos que ahora están viendo este video, si precisamente la realidad cotidiana del colombiano a pie no consiste precisamente en resolver problemas de cualquier naturaleza y de cualquier índole. Con esto entonces para decir que en Colombia, en Antioquia, somos personas o habitamos personas tremendamente inteligentes como para suponer que no nos damos cuenta de la manera como han intentado tanto los del no como los del sí manipular la mente y el cerebro de la sociedad colombiana. A pesar de que ya la semana pasada salió el señor Juan Carlos Vélez a confesar precisamente cuál fue el modus operandi de la campaña, a pesar de que ya sabemos en Colombia que cuando un cerebro humano no tiene clara una idea, el cerebro de ese ser humano acude a un acto emotivo, que fue lo que buscaron tanto los del no como los del sí, que en lugar de pensar nos moviéramos por las emociones y los sentimientos. Ya sabemos que cuando actuamos emotivamente es precisamente cuando tomamos las peores decisiones, que fueron lo que buscaron ustedes a través de su campaña mediática. Ya sabemos que cuando una persona actúa emotivamente puede hablar mucho pero pensar muy poco, que fue precisamente lo que le pasó la semana pasada al señor Juan Carlos Vélez. Hasta ahora entonces, señor Juan Gómez Martínez y colombianos todos, hemos movido en Colombia nuestras emociones y nuestros sentimientos. La invitación entonces es para que a partir de este momento
comencemos a movilizar la razón y la inteligencia. Este debate nacional, antes que emotivo, tiene que ser racional. Este debate nacional, antes que de manejarse por lo bajo, tenemos todos que comenzar a manejarlo por lo alto. Precisamente por artículos como el suyo, señor Juan Gómez Martínez, los colombianos hemos convertido el debate en un alegato. Precisamente por artículos como el suyo, en Colombia hemos convertido el alegato en un insulto, en una batalla, en una lucha emocional. Por artículos como el suyo, hemos convertido en Colombia el debate en un alegato donde lo que más vale es quién miente más, quién calumnia más, quién se burla más del otro. Hasta ahora hemos manejado el debate por lo bajo. La invitación es entonces para que comencemos todos a manejarlo por lo alto. En una sociedad inteligente, manejar un debate por lo alto tiene sus implicaciones. En una sociedad inteligente, manejar el debate por lo alto implica reconocer parte de la verdad en el otro. No podemos partir de la base de que el otro está totalmente equivocado, porque eso sería imposible. El otro nunca puede estar totalmente equivocado. Los señores de las FARC y el señor Juan Manuel Santos y los millones de colombianos que votamos por el sí, no podemos partir de la base de que, aunque ya se sabe cuál fue la estrategia de los del no, o por lo menos de los que lideraron la campaña del no, a pesar de que muchos de los que votaron por el no fueron manipulados mediáticamente para que manejaran sus emociones y sus sentimientos y que eso lograra que no pensaran, no podemos partir de la base de que otros colombianos que votaron por el no están totalmente equivocados. También debemos reconocer de que muchos que votaron por el no tienen realmente argumentos que soportan desde su real saber y sentir y con sobre todo fundamentos de base para no estar de acuerdo, es decir, que también hay parte de verdad. No podemos, los que votaron por el no, suponer que un documento que duró más de 5 años en su redacción pueda estar totalmente equivocado. Es decir, no podemos, millones de colombianos que votamos por el sí, estar totalmente equivocados. Hay también dentro de millones de colombianos que votamos por el sí, parte de verdad. Entonces, en una sociedad inteligente, un debate por lo alto implica reconocer parte de la verdad que hay en el otro. Por eso entonces, señor Juan Gómez Martínez, si hasta ahora en Colombia hemos manejado el debate por lo bajo, yo lo quiero invitar de manera muy especial para que usted en sus próximas columnas en El Colombiano tenga la capacidad de educar y de informar a la sociedad antioqueña por medio de sus columnas. Un debate ante todo educa e informa, pero un debate no es insultar, un debate no es burlarse del otro. Lo quiero invitar, señor Juan Gómez Martínez, para que comience usted a tener una actitud dignificante con la sociedad antioqueña. Y tener una actitud dignificante con la sociedad antioqueña es comenzar a compartirnos en sus próximas columnas qué partes de ese acuerdo o en qué partes de ese acuerdo usted sí está totalmente de acuerdo. ¿Qué partes de ese acuerdo sí cree usted realmente conveniente para la realidad colombiana? Y que nos comparta también en sus próximas columnas qué partes de ese acuerdo considera usted nefastas y que no considera convenientes para la realidad colombiana. Y que nos explique también por qué. En Colombia debemos aprender a que no hay que tenerle temor al debate, no hay que tenerle temor a la discusión, no hay que tenerle temor a la controversia, siempre y cuando el debate y la controversia sea por lo alto y no por lo bajo como lo hemos hecho hasta ahora. Necesitamos aprender los colombianos que el mundo se construye precisamente a partir de grandes discusiones. Lo que la humanidad valora de la antigua Grecia fueron precisamente los grandes debates y las grandes discusiones que se dieron entre los sabios griegos en el Areópago. Si hay algo que admiramos de la sociedad romana, fueron precisamente los grandes debates que se dieron en el Senado romano, por ejemplo, entre Cicerón y Catilina. Aún hasta en la edad más oscura de la humanidad, conocida como la Edad Media, se dieron grandes debates. La Revolución Francesa fue producto de grandes debates. La sociedad norteamericana, la potencia del mundo, para donde todos los colombianos se quieren ir, porque otra de la realidad colombiana es que en Colombia anhelamos lo que no tenemos y despreciamos lo que tenemos. También esa sociedad norteamericana es el producto de grandes discusiones y de grandes debates. Entonces no tenemos por qué tenerle temor a los grandes debates, a las grandes discusiones, siempre y cuando la manejemos por lo alto y no por lo alto. Quiero finalmente decir que en Colombia necesitamos todos aprender
que los fines y los medios no pueden ser separables. No podemos tener los colombianos un fin supremo o un anhelo supremo como es la paz y la reconciliación del pueblo colombiano, practicando métodos ruines de un lado y del otro. Si tenemos un fin en común que es la paz, no podemos entonces adelantar y defender ese fin supremo que es la paz con métodos ruines de un lado y del otro. Los fines y los medios no pueden ser separables. Finalmente, señor Juan Gómez Martínez, quiero decirle, usted que ha sido alcalde en 2 oportunidades de la ciudad de Medellín, y usted lo debe saber más que nadie, que lo importante no es lo que hagamos con la ciudad, lo importante es lo que hagamos con los ciudadanos. Repito, lo importante no es lo que hagamos con la ciudad o las cosas que se hagan en la ciudad, lo importante es lo que hagamos con los ciudadanos. Siempre la medida es humana. ¿De qué le sirve a un antioqueño, a un habitante de la ciudad de Medellín, caminar por parques del río con hambre? ¿De qué le sirve a un habitante de la ciudad de Medellín sin un peso en el bolsillo pararse en la avenida Las Vegas al frente del búnker de Bancolombia? ¿De qué le sirve a un habitante de la ciudad de Medellín saber que esta ciudad ha sido reconocida como una de las más innovadoras de América Latina por asunto del metro, por asunto del tranvía, por asunto del metrocable, cuando ese ciudadano anda a pie porque no tiene 2.000 pesos para poder acceder a este sistema de transporte? Lo más importante, señor Juan Gómez Martínez, no es lo que hagamos con la ciudad, sino lo que hagamos con los ciudadanos.